Hola, muchos saludos a todas y todos. Mi nombre es Sandra Guzmán. Yo soy gerente de financiamiento climático en Climate Policy Initiative, que es un centro de investigación en el Reino Unido. Y también soy fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este módulo 8 sobre financiando caminos de bajas emisiones y resilientes al clima, particularmente con enfoque local en esta iniciativa de aires nuevos para la primera infancia. Como todas y todos ustedes saben, estamos en un momento crítico en el que es muy importante avanzar hacia medidas que nos permitan no solo mejorar las condiciones ambientales y la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad del suelo, sino todas las condiciones que nos van a permitir como ciudadanía, como humanidad, vivir en mejores condiciones a nivel local, a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. Y todo ello tiene un costo y todo ello necesita medidas de financiamiento, esquemas de financiamiento que nos permitan poner en marcha estas actividades. Así que en este módulo voy a tener la posibilidad de compartirles algunas de las vías por las cuales podemos asegurar un financiamiento que nos permita tener este enfoque, no solo el desarrollo de políticas, pero particularmente la implementación de estas políticas que nos permita hacer frente a todos estos temas. Vamos a comenzar poniéndonos un poco en perspectiva a nivel local, por supuesto a nivel nacional. Como todas y todos ustedes saben, la crisis climática ha avanzado de manera significativa alrededor del mundo. Los países de América Latina no solo no son la excepción, sino son una regla muy importante. Pero hoy más que nunca tenemos que entender que estos fenómenos ambientales no son, no están excluidos o no son exclusivos, sino que tenemos que pensar que cada vez más estamos envueltos en un esquema sistémico. Es decir, algunos problemas que se suscitan en algunos países van a generar problemas en otros y esto quiere decir que el cambio climático y todos los efectos que estamos observando van a estar generando esquemas, digamos, interconectados de impactos que van a tener grandísimos costos económicos, sociales y, por supuesto, ambientales. Lo que vemos en estas imágenes son algunos de los efectos que ya estamos viviendo relacionados con el cambio climático, pero no solamente asociados al cambio climático, sino que cada vez más están, generando trastornos en el entorno. Sequías, huracanes, derretimiento de glaciares, incremento del nivel del mar. Pero hay un tema fundamental que hemos estado analizando en este curso que tiene que ver con la pésima calidad del aire, que es un tema que hemos venido trabajando y venido discutiendo a lo largo de las últimas décadas, particularmente las últimas, en donde hemos hablado de que la calidad del aire o la mala calidad del aire también está asociada al cambio climático y también está asociada a otros eventos que se suscitan particularmente a nivel de las ciudades. Hoy sabemos que el cambio climático está generando un gran costo a la población, pero la contaminación del aire también. Por ejemplo, están estas grandes partículas, grandes, digamos, conocidas a nivel internacional, que son las partículas PM2.5, que en realidad son pequeñas en tamaño, pero grandes en impactos, y están asociadas, por ejemplo, con ser algunas de las precursoras que también estamos hablando de lo que hoy es el carbono negro, que son partículas que, bueno, a nivel de la calidad del aire afectan la manera en que la población, pues, vive, porque están impactando el sistema respiratorio y esto está generando grandes muertes, pero además de ello, estas partículas de carbono negro o yin negro también están absorbiendo, son precursoras de calentamiento global por su gran absorción o su gran capacidad de absorción del calor, lo que está generando estas ondas de calor, por ejemplo, a nivel de las ciudades. Entonces, cada vez más el fenómeno climático con el fenómeno de la calidad del aire están cada vez más integradas, más estructuralmente, asociadas. Y aunque siempre se habían tratado temas de manera paralela, por un lado veíamos el tema de contaminación atmosférica y por el otro lado veíamos el tema de cambio climático como si fuesen dos líneas de trabajo que no interactuaban. Hoy por hoy y de acuerdo a muchas investigaciones, estos dos temas han demostrado que trabajan muy de la mano y aunque tienen impactos directos e indirectos que en algunos casos son diferenciados, no quiere decir que no tenemos que analizarlos de manera conjunta. Y eso es precisamente lo que voy a hacer. En esta presentación vamos a hablar de algunos de los esquemas de financiamiento, pensando no solo en el financiamiento climático, sino también en el financiamiento sostenible, en donde otros temas asociados como la calidad del aire y otros también forman parte.
Para empezar, pensemos en un tema muy importante. Cuando hablamos de financiamiento, hablamos de la necesidad de transferir estos recursos para hacer acciones que nos permitan hacer frente al problema. ¿Por qué? Porque estas acciones tienen un costo. ¿Cuál es el costo del cambio climático? ¿Cuál es el costo de la contaminación? Aquí voy a resaltar algunas de las notas que me parecen relevantes considerar en esta charla, pero también les invito a consultar otras fuentes para analizar cuánto es lo que realmente nos está costando, ya no solo a nivel del gobierno, sino también a nivel de la ciudadanía, porque al final del día, todas y todos somos los que estamos pagando desde nuestros bolsillos estos costos. Por ejemplo, se habla de que los costos por desastres asociados al cambio climático ascendieron más o menos a 650,000 millones de dólares en el periodo de 2016-2018. Se habla, por ejemplo, en algunos casos que los costos asociados a los impactos, por ejemplo, en un escenario de un incremento de la temperatura de 1.5 grados centígrados, nos estarían costando 54 trillones de dólares, mientras que en un escenario de 2 grados centígrados nos estaría costando 69 trillones de dólares. Por ejemplo, el costo para la adaptación al cambio climático, estamos hablando de que oscila, algunas fuentes hablan de 140,000 millones, algunas otras hablan de que estamos cerca de los 500,000 millones, digamos, anuales para poder hacer frente a lo que tiene que ver con las medidas de adaptación. Por ejemplo, algunas medidas, lo que conocemos como las contribuciones nacionalmente determinadas, que los países son estas acciones que los países están proponiendo para reducir emisiones y para reducir la vulnerabilidad, y tan solo de las NDCs sometidas hasta el 2020, el costo de la implementación de estas contribuciones nacionales sería de 5.8, 5.9 trillones, digamos, de manera acumulada hacia 2030. Y en ese sentido, si vemos el costo del cambio climático es increíblemente alto, lo que quiere decir que tenemos que transformar rápidamente la manera en que estamos haciendo las cosas. Pero la mala calidad del aire también tiene un altísimo costo y también está asociado a lo que estamos exponiendo arriba. Pero el costo de la mala calidad del aire, como muchos otros costos del cambio climático, no solo se evalúan en función de los recursos monetarios que estos cuestan, sino también en función del costo por la pérdida de vidas. Por ejemplo, en 2020, la contaminación del aire cobró más de 160,000 vidas en solo 5 ciudades del mundo, las 5 ciudades más grandes del mundo. Y se ha estimado que el costo económico de la contaminación del aire, debido a la reducción de la productividad en estas 5 ciudades, fue de 81,000 millones de dólares. Por cierto, si vamos a presentar algunos ejemplos, hablemos de algunos ejemplos en América Latina. En la Ciudad de México, de manera formal, en 2020 hubo 15,000 muertes asociadas a la mala calidad del aire, lo que tuvo un costo de 8,000 millones de dólares. En Sao Paulo, en Brasil, se habla también de 15,000 muertes en 2020 asociadas a la mala calidad del aire, con un costo de 7,000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que tener un ambiente, digamos, insano o en malas condiciones va a tener altísimos costos, tanto económicos y, por supuesto, sociales, cuyas vidas es muy difícil evaluar en un término monetario. ¿Por qué es importante invertir en un desarrollo bajo en emisiones? Porque al final del día vamos a generar esquemas que nos van a ayudar a mejorar las condiciones de vida y eso también va a tener ganancias si lo queremos ver en términos economicistas. Por ejemplo, invertir en el desarrollo bajo en emisiones podría generarnos ganancias. Se habla, por ejemplo, de 26,000 millones de dólares de ganancias, así como, por ejemplo, se podrían generar 65,000 millones de trabajos para 2030 y ya no hablemos, por ejemplo, de los trabajos que se pueden generar a nivel sectorial. Se habla, por ejemplo, que en materia del sector de energía renovable y eficiencia energética estaríamos hablando al menos de por cada millón invertido se estarían generando cerca de 8 empleos al año. Es decir, hay una visión de por cada millón que nosotros invertamos, vamos a generar cada vez más y mejores empleos en acciones y en actividades que nos ayudan a enfrentar el problema climático. Pero para poder hacer todo eso, tenemos que pensar en cómo vamos a financiar todas estas actividades y es muy importante saber que el tipo de financiamiento para este desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima puede variar y también tenemos que analizarlo desde diferentes niveles. Hay un financiamiento internacional, hay un financiamiento nacional y por supuesto hay un financiamiento a nivel local. Cuando hablamos de financiamiento a nivel internacional, es importante pensar
que el mundo ha generado unos cambios muy importantes. Hasta hace 20 años, digamos, en los últimos 20 años hemos estado hablando de la necesidad de construir una arquitectura global en materia de financiamiento climático y también sostenible que nos permita hacer frente a todos estos problemas. Esto que ustedes ven en pantalla es solo una estructura de la cooperación bilateral, la cooperación multilateral y de muchos esquemas que se han ido generando a lo largo de los últimos 20 años y que han logrado consolidar esquemas muy efectivos para lograr, digamos, la transferencia de recursos, para generar ya no solo una mejor inversión en medidas de mitigación, incluidas, por ejemplo, medidas de eficiencia, medidas de residuos y otras, asociadas también al tema de calidad del aire, que también están asociadas al tema de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Últimamente ya no solo hablamos de la necesidad de reducir estas emisiones, sino también hablamos de la necesidad de incrementar la resiliencia a través de medidas para la adaptación. Aquí les resalto dos esquemas multilaterales que se han generado, que es el Fondo Verde del Clima, que hasta ahora ha comprometido 7.2 mil millones de dólares a nivel mundial. Vale decir que varios de estos proyectos que se han sometido en el Fondo Verde del Clima han establecido cobeneficios también. Entonces hablamos de que aunque hay algunos proyectos que mejoran, digamos, la eficiencia en ciertos sectores, un cobeneficio es la mejora, por ejemplo, de la calidad del aire. La calidad del aire siempre se ha visto como una posibilidad de hacer inversiones que mejoren, digamos, son intervenciones que mejoran diferentes áreas cuando hablamos digamos, afectaciones ambientales. La Facilidad para el Medio Ambiente Mundial, o el GEF por sus siglas en inglés, es un mecanismo internacional multilateral que hasta ahorita ha movilizado más de 20 mil millones de dólares en donaciones y ha movilizado otros 112 mil millones adicionales como en materia de cofinanciamiento. Y para ello, por ejemplo, se han financiado cerca de 5,000 proyectos en 170 países. Nuevamente, muchos de estos proyectos no solo tienen el beneficio de reducir los gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global, sino en muchos casos también tienen beneficios como es la mejora de la calidad del aire a través, por ejemplo, de reducción de carbono negro y otros precursores que contaminan el ambiente. Entonces, a nivel internacional es importante que sepan que hay muchísimos esquemas que nos van a permitir generar transformaciones y lo importante para ello es saber cuáles son estos mecanismos bilaterales y multilaterales que nos van a ayudar a ello. Por el otro lado, hay un tema muy importante que tenemos que analizar con muchísima precisión, particularmente en los países de América Latina, y es el tema de los presupuestos nacionales sostenibles. Ya decíamos que el financiamiento internacional es crítico para poder generar esas transformaciones que se necesitan, porque los países desarrollados tienen compromisos para transferir recursos a los países en desarrollo. Pero la pregunta es, ¿qué hacen nuestros países en América Latina con sus propios presupuestos? Es decir, ¿cuánto es lo que gastan de manera anual para poder invertir en acciones asociadas a la protección del ambiente, a la mejora de la calidad del aire, a la atención del cambio climático, a la protección de la biodiversidad, a la protección de las especies? Y bueno, lamentablemente en América Latina y el Caribe hay todavía un proceso escaso para la integración o la internalización de los temas ambientales en el presupuesto público. Esto que les muestro es un análisis que se llevó a cabo por el GFLAC, en donde analizamos 21 países de la región, los 21 países más emisores de la región, y lo que observamos es que muy pocos países están internalizando los temas ambientales en su presupuesto público. Entonces, algunos países como Jamaica, por ejemplo, el 0,58% del total de su presupuesto está asociado a medidas que llamamos sostenibles, sobre todo la atención de cambio climático, la promoción de eficiencia energética, la promoción de energía renovable y la atención de desastres, por mencionar los más importantes. Lo que quiere decir que nuestros presupuestos nacionales van a ser muy importantes, sobre todo cuando hablamos de medidas como es la atención de la calidad del aire. Es muy importante que tanto a nivel nacional como a nivel local establezcamos esquemas que nos permitan integrar presupuestos, pero debidamente conectados con los mecanismos de política para invertir en esos temas que son necesarios a nivel del gobierno nacional. Como verán, muy pocos países están internalizando este tema a nivel, digamos, de las finanzas públicas, y eso es uno de los temas fundamentales
que nos acompañan el día de hoy. El problema también cuando hablamos de financiamiento es no solo hablar de cuánto estamos invirtiendo de manera positiva, sino también cuánto están invirtiendo nuestros países en esquemas que están intensificando las emisiones causantes del cambio climático y también las emisiones que afectan la calidad del aire. Esto que ustedes ven es un ranking que también hicimos con los 21 países para ver quiénes están invirtiendo, digamos, en actividades intensivas en carbono, particularmente la explotación y la producción de hidrocarburos, particularmente el petróleo y el gas, que, como saben, también tienen estas contribuciones pues, a la mala calidad del aire. Verán que países como Bolivia, países como México siguen invirtiendo muchos de sus recursos públicos en estos fenómenos pues, que incrementan las emisiones que causan esta mala calidad del aire. Entonces, a nivel de la región, pocos países están internalizando todos estos temas, países como Honduras, Costa Rica, por supuesto, que es un país que tiene muchas, digamos, ha logrado balancear de alguna manera sus finanzas, aunque todavía tienen retos en materia de ingresos sostenibles, es decir, se siguen de alguna manera dependiendo de ingresos que vienen de la venta de gasolinas, por ejemplo, pero aquí es un tema que quiero decirles, es muy importante que analicemos el tema del financiamiento, no solo desde la salida, es decir, cuánto gastamos, sino también cuánto entra a nuestros países para saber de dónde viene ese financiamiento y qué tan sostenible es. Esto solo es para mostrarles los niveles de finanzas sostenibles versus los niveles de emisiones para que se den cuenta que el problema fundamental en muchos de nuestros países es que seguimos dependiendo de actividades como la quema de combustibles fósiles para generar ingresos, generar ganancias, eso emite más emisiones y no nos permite avanzar hacia finanzas más sostenibles. Entonces, por ejemplo, si combináramos a los 21 países más emisores de la región, veríamos que invierten 43 veces más en actividades que generan la contaminación y las emisiones de gas de efecto invernadero que en lo que invierten en actividades sostenibles. Entonces, el presupuesto es clave y fundamental para poder atacar todos estos temas. Ahora, ¿cuál es una recomendación muy, muy importante para poder trabajar el tema de las finanzas locales? Es muy importante que cada uno de los estados, cada uno de los territorios o de acuerdo al nombre que le pongamos a nivel de cada país, es muy importante que establezcamos esquemas llamados o estrategias de financiamiento sostenible a nivel local. Es muy importante que identifiquemos en dónde están esas brechas de financiamiento, cuáles son los costos y las oportunidades de inversión y diseñar esquemas que nos permitan poder trabajar en estos temas. Como sabemos, la calidad del aire está asociada a temas de transporte, está asociada a temas del sector energético, está asociada, por ejemplo, al mal manejo de los ecosistemas, porque entre menos árboles tengamos, menos masa forestal, más va a ser la mala calidad del aire, porque no vamos a tener esa digamos, manera orgánica de limpiar el aire, porque no tenemos esa cobertura forestal que nos ayude a limpiar el aire. Entonces, cuando hablamos de generar una estrategia de financiamiento, es muy importante pensar, por un lado, en cuáles son los sectores que vamos a integrar, cuáles van a ser los esquemas a los que vamos a empezar a construir, cómo conectamos los principios de política con la planeación y con la inversión. Muchos países cometen el error de generar objetivos, por ejemplo, de reducir emisiones o de reducir la vulnerabilidad, pero no identifican cuáles son esas fuentes que van a financiar esos objetivos. Entonces, si no tenemos un mapa en donde esté todos estos instrumentos bien identificados, va a ser muy difícil poderlos poner en marcha y poderlos implementar. Aquí les voy a pasar algunas de los digamos, propuestas para el financiamiento local para mejorar la calidad del aire. Lo primero es importante decir que muchos fondos estatales a nivel, por ejemplo, local, han sido muy exitosos cuando se crean con esta visión, digamos, de sostenibilidad. Hay muchas ciudades que han logrado establecer sus fondos estatales y locales de financiamiento climático o financiamiento sostenible, que de alguna manera están ligados a otros esquemas como políticas fiscales locales. Es decir, generar impuestos o esquemas que generen recursos y que se puedan hacer de manera sectorial. En el caso del transporte, ustedes conocerán a nivel, por ejemplo, muchas ciudades que tienen
tenencias, es decir, se cobra por ejemplo, tener un vehículo. Si tú tienes un vehículo privado, pagas una tenencia y en algunos casos se pueden generar como esta tenencia, como parte de esa tenencia se puede ir para reinvertir en algunas actividades relacionadas, por ejemplo, con transporte público o con la movilidad no motorizada. Es decir, se pueden generar mecanismos innovadores que ayuden a generar esas conexiones. Por ejemplo, entonces, si tú tienes este impuesto, digamos, por tener un vehículo, eso que tú contribuyas se puede ir a un fondo ambiental, en este caso, algún fondo que ayude a la generación de ciclovías o simple y sencillamente a mejorar el transporte público. En el caso de la energía, por ejemplo, se ha hablado mucho de lo que llamamos el impuesto al carbono o el impuesto al azufre, o hay impuestos que se pueden asignar. Por ejemplo, en México hay un impuesto a la gasolina. Este impuesto a la gasolina, que podría ser incremental, es decir, cada mes o cada año ir cobrando un poquito más, y en lugar de que ese impuesto se vaya a la bolsa grande, digamos, de las economías, este impuesto se puede redirigir hacia mecanismos como fondos ambientales que a su vez inviertan, por ejemplo, nuevamente en mejor transporte o en energía renovable. Por ejemplo, en México hay una propuesta para que los impuestos al carbono, el impuesto al carbono que existe, se reinvierta para apoyar a las familias que quieren poner techos solares en sus casas. A veces no tienes ese dinero para, digamos, invertir en techos solares, entonces a través de estos impuestos se pueden ayudar. Ahora, aquí lo más importante es saber que a veces estos impuestos pueden generar incentivos y también es importante desincentivar. ¿Cómo mejoramos la calidad del aire? Pues mejorando y haciendo más eficientes aquellos sectores que generan el problema. El sector transporte es uno de los más importantes, uno de los más contaminantes, tanto para la calidad del aire como para cuando hablamos de cambio climático. Entonces, ¿cómo hacemos para penalizar el transporte contaminante? Por ejemplo, después de ciertos años hay que empezar digamos, a través de la verificación vehicular, se pueden generar más esquemas en los cuales los vehículos más nuevos paguen menos y los vehículos más viejos paguen más. Por supuesto que esto tiene algunas limitaciones sociales y mucha gente lo ha comentado. Entonces, aquí es cómo poder generar esquemas para que la flota vehicular exista un esquema de chatarrizaje en donde hay, digamos, después de cierta cantidad de años, los vehículos ya no pueden estar en circulación, se chatarrizan y eso genera, a su vez, un incentivo para que la población pueda generar, digamos, pueda pagar por un vehículo nuevo, para tratar de que los esquemas digamos, de vehículos nuevos se puedan mantener y se puedan sostener en el tiempo. Por supuesto, un tema que va a ser muy importante a nivel global es el tema de la electrificación del transporte. Ustedes saben que cada vez más se habla de electrificar el transporte para generar menos emisiones y el mejor beneficio es mejorar la calidad del aire. Pero hoy sabemos que el transporte eléctrico es muy caro, particularmente el privado. Por ello, es muy importante generar esquemas, por ejemplo, a través de la verificación vehicular o también a través de la tenencia y a través de otros incentivos locales para incentivar que aquellos que puedan invertir en estos vehículos tengan, digamos, lo puedan hacer con esquemas de financiamiento que sean, digamos, más de largo plazo. Aquí hay un tema muy importante que tiene que ver también con estos micropréstamos que se dan de manera sectorial. Aquí es muy importante el rol del sector privado como un eje fundamental para el desarrollo, cómo aquellas empresas como la de transporte, la de vehículos, pueden generar esquemas que permitan a la población acceder a tecnologías, digamos, con estos esquemas de financiamiento más micro que les permitan, por ejemplo, acceder a estas tecnologías y pagarlas en un periodo de tiempo mucho más largo, en donde se pueden dar esquemas de colaboración con los gobiernos, lo que llamamos el blended finance, un financiamiento mezclado. El gobierno pone una parte, el sector privado pone otra parte y los beneficios son, pues, para la ciudadanía en general. Existen muchísimos mecanismos de préstamos que se dan, por ejemplo, la Banca Multilateral de Desarrollo, la Banca Nacional de Desarrollo, son esquemas que existen que han generado muchos nuevos fondos sostenibles y temáticos en materia de transporte, en materia de energía, en materia de residuos, y que también hay que entender cómo funcionan y cuáles son las condiciones de acceso. Entonces, pero existen muchos mecanismos que ayudan precisamente a mejorar estas condiciones. Y un tema muy importante tiene que ver con las políticas y estos incentivos de los que hablábamos.
hoy es muy importante que las empresas privadas contribuyan con la mejora de la calidad del aire y con la atención del cambio climático. Entonces hay que generar esquemas de incentivos para que aquellas empresas, sobre todo las mineras y las que son más contaminantes, no solo paguen por la huella de carbono y la huella, digamos, que tienen a nivel de sostenibilidad, pero también para que se les generen incentivos que les permitan transformar la manera en que hacen las cosas y hacerlos cada vez más, sus sistemas y sus procesos cada vez más eficientes, y que eso les permita no solo tener mejores ventas o mejores certificados, digamos, ambientales a través de las normas de estándar y estándares internacionales, pero que eso también cada vez haya más productos, haya más servicios, haya más esquemas que beneficien lo eficiente y lo sostenible. Entonces, como verán, hay muchísimos esquemas que nos van a ayudar a generar mejores, digamos, formas de financiar aquellos esquemas que nos van a ayudar a mejorar la calidad del aire. Y esto es muy importante. ¿Cómo hacemos que todo esto se conecte con mejores sistemas de monitoreo? Por ejemplo, los fondos estatales ambientales pueden ayudar a que haya mejores sistemas de monitoreo en las escuelas, en las universidades, en los kinderes y en los diferentes esquemas, brindando apoyo para que todas las instituciones tengan sistemas de monitoreo de la calidad del aire, y ahí en donde haya mala calidad del aire, tomar las mejores decisiones posibles para no enfrentar a nuestros niños a estas malas condiciones, pues que están generando alteraciones en el sistema respiratorio de nuestras niñas y niños. Entonces, hay que acercarnos a estos fondos estatales, ver cómo se pueden generar cada vez más esquemas para que estos fondos tengan más recursos en el largo plazo, como estas políticas fiscales locales que se pueden hacer, y que esto realmente genere una transformación en el largo plazo. Con esto les dejo solo dándoles aquellas personas que quieran ahondar más en estos temas, muy feliz de poder trabajar con todas y todos ustedes y bueno, seguir trabajando para que haya cada vez más financiamiento que nos permita mejorar las condiciones de vida de la población a todos los niveles y por supuesto que nos lleve a aires nuevos y a mejores vías para el desarrollo tanto en América Latina y el Caribe como para el mundo. Muchísimas gracias por su atención y que estén muy bien.